Muchas gracias por su puntualidad. Con el objeto de dar el desarrollo de nuestra socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo, daremos inicio al evento. Primero que todo me presento. Mi nombre es Iben Natalia Torres Albarracín, profesional de la Dirección de Ingeniería especializada en el área de normalización técnica. El día de hoy nos encontramos agendados para la socialización de normas de seguridad y salud en el trabajo en el marco de la política del proceso, gestión del conocimiento e innovación, el cual incide en todos los procesos y procedimientos de la empresa y se relaciona con los grupos de interés de colaboradores, proveedores, organizaciones, comunidad y academia e investigación. También en nuestro marco de la política de normalización técnica, que se encuentra en el proceso desarrollo del conocimiento e innovación y el procedimiento gestión de normas y especificaciones técnicas, el cual busca establecer estándares de referencia de obligatorio cumplimiento que correspondan a normas y especificaciones técnicas que se encuentran publicadas en el Sistema de Información de Normalización Técnica denominado SISTEC, las cuales son definidas por consenso al interior de la empresa para que su aplicación sea obligatoria y fundamento de las actividades relacionadas con el diseño, construcción y operación y mantenimiento de los servicios de acueducto y alcantarillado. Tengamos en cuenta que nuestras normas y especificaciones son de obligatorio cumplimiento de acuerdo con la resolución 927 del 20 de octubre de 2020, por medio de la cual se actualizan las normas y especificaciones técnicas para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, relacionadas con diseño, construcción, mantenimiento y operación de los sistemas de acueducto y alcantarillado, y se dictan otras disposiciones, la cual fue actualizada y modificada parcialmente por medio de la resolución 198 del 18 de marzo de 2022. Recordemos que nosotros no realizamos la elaboración o modificación de estas normas y especificaciones técnicas solitos. Lo hacemos en colaboración con todos los usuarios de la empresa del acueducto, profesionales de grupos de interés externos. Por supuesto, entre nuestros profesionales se encuentra el área usuaria, la Dirección de Calidad y Procesos, que es quien norma los procedimientos, formatos instructivos que a veces relacionamos en nuestras normas, y la Dirección de Contratación y Compras, quien por medio del sistema de avalúo de infraestructura incluye los ítems que se encuentran definidos en nuestras especificaciones técnicas. El día de hoy nos encontramos en el evento de socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, las cuales son la NS 114, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de equipos empleados en el mantenimiento de sistemas de alcantarillado, NS 115, requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para operación de toma de muestras, NS 116, relacionada con el trabajo para el manejo de explosivos, 117, relacionada con el trabajo con el manejo de gases comprimidos, NS 121, relacionada con el manejo de máquinas, herramientas, y NS 129, que trata sobre el manejo seguro de cloro. Recordemos que el evento será grabado por la DIE y publicado en la página web, por lo cual se recomienda apagar los micrófonos durante la presentación. Sin embargo, ¿quién nos acompaña el día de hoy y cómo se realizó la gestión? La gestión de la modificación y elaboración de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo fueron elaboradas y modificadas con la participación de profesionales de la Dirección de Salud, División de Salud Ocupacional y diferentes áreas de la organización, teniendo en cuenta que el proceso de normalización técnica es un proceso dinámico, participativo y consensuado, por lo cual la profesional de la área de normalización técnica que nos acompañó el día de hoy también estará realizando la socialización es Ligia Marisol Ortega Contreras, profesional en salud ocupacional de la Universidad de Tolima, especialista en gestión humana de las organizaciones de la Universidad Piloto de Colombia, magíster en gerencia de proyectos de la Universidad Militar Nueva Granada, auditora en HSEQ y recursos humanos de la Universidad José Camilo Cela, con más de 12 años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo. Se ha desempeñado como coordinadora técnica regional para la ARL Positiva,
profesional en la empresa de renovación y desarrollo urbano de Bogotá, profesional especializado en la división de salud ocupacional de la empresa de acueducto, asesora para contratistas que prestan servicios de AEPM, Argos, Diaco, entre otros. Y por supuesto, se ha venido desempeñando en la Dirección de Ingeniería Especializada de la empresa de acueducto en la tarea de elaborar, actualizar y modificar normas técnicas del componente de seguridad y salud en el trabajo. Antes de iniciar, les recordamos que para nosotros es fundamental su acompañamiento y por supuesto su participación en esta socialización, por lo cual en el chat de esta reunión incluiremos el formato de apropiación del conocimiento, el cual es importante para nuestra gestión y soporte de las actividades que realizamos. Por supuesto, cualquier inquietud pueden indicarla en el chat de este evento. Y sin más preámbulos, damos inicio al evento de socialización de las normas técnicas de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual los dejo con la profesional Marisol Ortega. Adelante. ¿Me confirman, por favor, si tienen visual de mi pantalla? Por el momento no. Todavía no. ¿Ahora? Ya la vemos. Bueno, como bien lo decía Ibe, del componente de CST en el tema del sistema técnico del acueducto, se crearon las primeras normas en el año 2020, en el año 2000, perdón, y se ha venido haciendo una creación dependiendo de la entrada en vigencia, incluso antes ya se tenía una cantidad de reglamentación en materia de CST, mucho antes de que empezara a regir normas legales relacionadas con las mismas. Finalmente se han hecho actualizaciones a algunas normas para incluir temas como las resoluciones de alturas, las resoluciones encargadas de sistema globalmente armonizado y los sistemas de espacios confinados. Para el día de hoy, bueno, ok, el componente de SST lo encontramos, como bien se decía, en el SISTEC. En el momento se encuentran 40 normas relacionadas con el tema. Hay una de terminología, 4 de producto y hay 35 de servicio. Esas normas de producto son muy importantes. ¿Por qué? Porque establecen los criterios y el nivel de certificación que se necesita para la compra de elementos de protección personal y colectiva para las diferentes labores que desarrolla la empresa. Es decir, los contratistas pueden ingresar ahí y encontrar normas de producto, como por ejemplo, cuáles son los requisitos que se necesitan para el tema, por ejemplo, de cascos de motocicletas, casco de alta montaña, los cascos para trabajos normal o en alturas. Entonces, ahí usted va a encontrar una serie de productos que están tipificados por ciertas actividades y cuáles son las certificaciones que usted debe tener en cuenta en el momento de la compra de los elementos. Y, por ejemplo, ahorita que entró en vigencia ya la resolución 4272 del 2021, que es la que reestructura todo el tema de trabajo seguro en alturas, establece una legislación especial y bastante fuerte para el tema de compra de elementos de protección personal y cuáles son las certificaciones mínimas que debe tener estos elementos. Bueno, no siendo más, vamos a entrar ya en materia, vamos a analizar la NS 114, que es la norma que establece los requisitos de SST para equipos empleados en mantenimiento de sistemas o redes de alcantarillado. Estos equipos son diferentes y los controles son diferentes a los equipos que tenemos en la 107, que es utilizada o direccionada a lo que llamamos maquinaria amarilla.
Aló, buenos días. No se escucha. No, dame un segundito, pensé que ya había tomado el audio. Regáleme un segundito. Si quieres, vuelve a compartir y en el momento de compartir le das incluir sonidos del equipo. Aparece ahí al lado de compartir contenido. Todavía no. ¿Te colabora? Con esta maquinaria buscan fortalecer labores para prevenir encharcamientos e inundaciones. ¿Ya Claro. tenemos audio? ¿Me confirman, por favor, si ya tienen audio? Destapamos los sumideros y hacemos una limpieza de volúmenes importantes y luego instalamos nuestro equipo que trabaja en vacío. Una vez instalamos la manguera de succión del equipo, hacemos todo el manejo digital del mismo desde la cabina del vehículo. Dicen que también ayudará a mejorar los tiempos de respuesta de emergencias en épocas de lluvia, priorizando algunas zonas. Tenemos de acuerdo a los eventos. Ahora bien, tenemos unos puntos críticos como puede ser Chapinero, San Cristóbal, algunos puntos en Kennedy y en Bosa. Ciudadanos afectados por la temporada de lluvias opinaron al respecto. La implementación de esta maquinaria es buenísima porque nos va a descongestionar, nos va a sacar de este apuro. Mientras que sea de buen uso y mientras que todos colaboremos, ya sea desde el área industria, desde el área hogar. Junto a las nuevas máquinas se implementó la ruta de la conciencia en la localidad Chapinero, una estrategia que busca promover un buen uso de las redes de alcantarillado y los desechos. No botar el aceite por el lavaplatos es un llamado muy especial a restaurantes y hoteles. 30 establecimientos del distrito CH se unieron a la ruta. Concientizar a las personas que realmente desechar las toallitas húmedas, los desechos sólidos, los desechos orgánicos, eso es súper importante. Sensibilizar a toda la comunidad para que le haga un buen manejo a los residuos orgánicos, inorgánicos, a las grasas, a los papeles. Cerca de 107.000 toneladas de basura y desechos han sido retirados del sistema de drenaje en el último año. Se espera que la cifra disminuya. Como podíamos ver ahí, el tema de los equipos para la limpieza de las redes de alcantarillado son esenciales dentro del proceso o las labores que desarrolla la empresa de acueducto. No solamente tenemos Vactor, también tenemos otros equipos como es el equipo de varilla, el equipo de circuito cerrado de televisión, tenemos motobombas y tenemos también equipos que están direccionados solamente a hacer este tipo de operaciones como son los cabrestantes. Entonces, lo importante que tenemos que saber es que en la 114 están todos los requisitos de DSST para hacer este tipo de labores. De igual manera, en esta norma se incluyó o tiene la actualización aspectos importantes como son las obligaciones desde el punto de vista de la empresa, las obligaciones de los trabajadores y también de los contratistas. ¿Por qué? Porque hay muchos procesos de estos que la empresa no los hace directamente, sino los hace a través de terceros. Entonces es importante que las empresas o los supervisores que ejecutan este tipo de labores para la empresa conozcan que hay una norma direccionada desde SST específica para este tipo de labores o de maquinaria. ¿Qué es lo que más se utiliza o qué es lo que más se verifica, digamos, en el tema con aspectos de seguridad desde los equipos o maquinaria utilizada? Entonces tenemos todo lo relacionado con mantenimiento, inspecciones, sistemas eléctricos, operación de equipos y procedimientos seguros. Esta parte va a alimentar o hace parte
para las empresas que son tercerizadas como una guía para establecer el sistema o el plan estratégico de seguridad vial que deben tener cada empresa si maneja este tipo de equipos o maquinaria. Entonces es importante que sepan que hay unas normas que, eh, que son internacionales, pero que la empresa las ha adoptado y tiene los requisitos de SST para hacer cumplimiento de las mismas. Dentro de los equipos que más se utilizan, ya les mencionaba, está el equipo de presión-succión que nosotros lo conocemos acá como Vactor. Entonces está por cada etapa cuáles son los principales requisitos de seguridad y sobre todo cuáles son los mantenimientos que se deben tener en cuenta. Se han presentado muchos eventos con equipos Vactor, especialmente, y el punto más crítico del Vactor es el manejo y la operación de la manguera y de la pistola. ¿Por qué? Porque esto pues tiene un sistema que funciona a alta presión, entonces hay que tener ciertos cuidados y ciertas inspecciones que se deben realizar, especialmente en la manguera y también obviamente en los comandos. De igual manera, ustedes van a encontrar cómo se debe operar un cabrestante, cuáles son los cuidados en la operación de los equipos de varilla, ya sea manual o mecánico, y cómo funcionan los circuitos cerrados de televisión que se une a la norma 151 también para labores de alcantarillado y las principales medidas de prevención que para este caso sería la señalización, el uso de elementos de protección personal, la capacitación y certificación de los operarios. Como les mencionaba, el punto crítico y que genera más accidentalidad en el uso y manejo del Vactor es el uso de la manguera. Cuando no se hace una inspección bastante juiciosa o se hace una reparación o se añaden partes de la manguera o se van cortando de acuerdo a las necesidades del servicio. Entonces, ahí se establece cómo se debe hacer la inspección de la manguera y cuáles son las condiciones defectuosas en las cuales no se debe operar el equipo porque podría desencadenar un daño o una lesión significativa en el operario y también en el equipo o la maquinaria. Bueno, quiero comentarles que pues es demasiada información para un tiempo tan corto. Vamos a hacerlo de una manera un poco rápida. Me interesa dejar tiempo para preguntas. Entonces, cualquier pregunta que tengan la van de una vez dejando ahí entre el tintero y al final de la socialización la retomamos. Quiero que tengan en cuenta que estamos haciendo una socialización tipo informativa para saber qué controles administrativos y de normatividad y documental tiene la empresa de acueducto, tanto para los supervisores de contrato como para los contratistas que deben cumplir con ciertos parámetros de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo establecido por la empresa de acueducto y por la normatividad legal. Ingresamos ahora a la NS 115, entonces son normas que no están de pronto muy relacionadas, pero decidimos actualizarlas de acuerdo al número que tienen o al código que tienen de acuerdo a cómo están consignadas en el sistema en el SISTED, perdón. Porque en otras ocasiones habíamos hecho grupos de acuerdo al peligro o al riesgo, pero se quedaban algunas normas por fuera. Entonces, la idea es que ustedes sepan qué normas existen y con qué normas pueden ejecutar sus labores de supervisión frente al tema de SST. Tenemos la NS 115, que son los requisitos mínimos de SST para la operación de toma de muestras. Esto se utiliza mucho en los laboratorios y en algunas áreas, especialmente de acueducto de alcantarillado. Esta norma, ¿qué es lo que nos dice? Que realmente cuáles son o cuáles deberían ser los mecanismos de actuación frente a la toma de muestras, ya sean unos cuerpos lóticos o lénticos, ya sea en agua potable o en agua residual, ya sea esta de origen doméstica o industrial o lodos. Entonces, la norma cubre todos los tipos de muestreo que realiza la empresa de acueducto en sus diferentes áreas. Esta norma establece
Como les decía, esos requisitos vemos que es una norma de acuerdo a la tabla de contenido, tiene muchísima injerencia en los efectos en la salud y los peligros que genera el proceso de toma de muestras. A veces no dimensionamos y lo vemos como un proceso muy fácil de ejecutar, pero no tenemos en cuenta los tipos de reactivos y las sustancias químicas que se desarrollan o que se tienen que llevar a campo y que podrían generar algún tipo de accidente, especialmente quemaduras o intoxicaciones. Bueno, dentro de la norma tenemos una parte que la llamamos generalidades. En esa parte establecemos los tipos de muestras y tenemos especialmente, obviamente, el muestreo manual y el muestreo automático, que en la empresa de acueducto pues se hacen los dos tipos de muestreo. También se establece cuáles son las tomas de muestra, los tipos de toma de muestras que se hacen y cuáles son esos equipos que se utilizan para muestreo. Entonces dirán, bueno, ¿por qué es importante conocer cuál es el tipo de muestra? Porque el tipo de muestra me da a mí, me determina la cantidad de tiempo que requiere estar, ejemplo, en una posición que no es adecuada, que es una posición forzada, que me puede desarrollar o generar algún tipo de lesión de tipo osteomuscular y de igual manera también me enfoca en que ese tipo de muestreo que se hace y con qué frecuencia se hace. De igual manera, los equipos para muestreo. ¿Por qué? Porque hay unos equipos que por el solo uso puede generar e incluir algunos riesgos adicionales. Dentro del muestreo que se hace, se habla de cuáles son los métodos que se utilizan y para la empresa se tiene el estándar métodos, que es el que se usa para hacer todos los tipos de muestreo y cuáles son los tipos de muestreo o cuáles son los que se limitan a hacer frente al transporte y almacenamiento de las muestras que se tienen. También aquí entra una parte especial que es el transporte de las muestras. Este muestreo está bajo otra norma, una norma NTC, no aplica ni las normas, por ejemplo, transporte desde el punto de vista de sustancias peligrosas, ni aplica el sistema globalmente armonizado, sino que para el muestreo se tiene unos requisitos especiales de acuerdo a lo establecido en el estándar métodos y también dentro de lo que se tiene en las normas NTC para muestreo. También se le incluyeron las obligaciones de la empresa de acuerdo con lo que tiene el decreto 4741 y lo que tiene el sistema globalmente armonizado, que aplica ¿para qué? Para el tema de etiquetado o marcado de los productos químicos que se utilizan. No para transporte, pero sí para el producto químico que se está utilizando. Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque los requisitos de SST tienen un alcance de protección a la seguridad y a la salud del trabajador, por lo tanto, se debe aplicar y se debe etiquetar absolutamente todos los productos químicos de acuerdo a que globalmente armonizado. Pero para los productos que son o tienen una condición de ser peligrosos, o que son considerados sustancias peligrosas desde el decreto 4741, no le aplica el etiquetado de globalmente armonizado. Eso se debe tener en cuenta. ¿Y esto por qué se relaciona? Porque de acuerdo a la ficha o hoja técnica de seguridad se tiene que implementar los primeros auxilios. También establece la norma las obligaciones de los trabajadores frente a los protocolos y procedimientos de SST para el proceso de toma de muestras. Es decir, por ejemplo, en la toma de muestras hay que hacerlo a veces desde áreas que son un poco complejas, no tienen ningún tipo de seguridad. El trabajador fácilmente puede resbalar, caer, golpearse la cabeza, caer en la fuente donde se está haciendo el muestreo, el cuerpo léntico o lótico. Entonces hay que tener en cuenta qué otros riesgos o peligros anexos incluye ese tipo de muestreo. Por eso es necesario conocer de dónde es el área donde se va a hacer el muestreo y hacer un análisis previo a los tipos de peligros que se van a enfrentar.
De igual manera, la norma establece unos criterios especiales y unas obligaciones a los contratistas que van desde la aplicación del sistema globalmente armonizado e implementar este subsistema, así como a veces se exige implementar el sistema de trabajo seguro en alturas. ¿Por qué? Porque, bien lo mencionaba anteriormente, hay áreas donde el muestreo es especialmente dificultoso o difícil el acceso y la toma de la muestra. Por lo tanto, es necesario tener unos apoyos, ejemplo, tipo líneas de vida, o si se hace, por ejemplo, desde una tarabita, entonces es necesario tener un respaldo y un análisis completo de los riesgos a los cuales se va a exponer la persona. La norma también menciona cuáles son los peligros más frecuentes desde los cuerpos de agua superficiales, ya sean lénticos o lóticos. Entonces, y hace un especial énfasis en cuáles son las enfermedades que probablemente o posiblemente se puedan generar por la exposición y el mal tratamiento o el tratamiento no adecuado de la muestra o de la recepción de la muestra sin el uso de los elementos de protección personal, especialmente temas de afectación, ya sea ojos, cara y sobre todo manos, piel. También establece cuáles son los peligros frecuentes en las tomas de aguas subterráneas y cómo se debería establecer o hacer los controles desde el punto de vista biológico para no incurrir de pronto en adquirir algún tipo de enfermedad laboral por la exposición expuesta, por la exposición a la cual tienen los trabajadores frente a este tema. La norma establece también los peligros más frecuentes cuando se hacen muestreos en sistemas de alcantarillado, en estaciones de bombeo y en recepciones o fuentes de lodo. Entonces, ¿cuáles son esos peligros anexos? No solamente en el momento de la toma de la muestra, sino que hay otros peligros que pueden afectar al trabajador. Por lo tanto, es necesario hacer un análisis preliminar de los riesgos o hacer un análisis de trabajo por oficio para saber realmente a qué nos estamos enfrentando y cómo lo vamos a controlar. Ya como les mencionaba, toda la norma tiene una parte muy fuerte en prevención hacia la salud y los límites de exposición ocupacional. Es necesario, está en un lenguaje fácil de leer, de interpretar, para que los trabajadores tengan acceso a esta norma, la lean, la conozcan y sepan qué medidas de prevención o de seguridad podrían implementar para disminuir o mitigar el tipo de peligro o de riesgo al cual están expuestos. Esta norma se complementa con otras normas y es importante tenerlo en cuenta como medidas de prevención. Yo siempre digo que las normas de SST no se deben leer únicamente la norma del tema específico, sino que se debe tener una visión holística de las mismas porque algunas normas complementan a otras normas, como es este caso. Entonces, por ejemplo, esta norma es vital que usted la lea juntamente con la NS 180, que son los requisitos de SST para la gestión de la higiene industrial. La 176, que tiene que ver con los requisitos de SST para el manejo del riesgo químico, que está inmerso dentro de la 115. La NS 171, que tiene unos estándares y unas recomendaciones y sugerencias frente al manejo del riesgo biológico. También la NS 110, que como bien lo mencionaba, tiene que ver con trabajos en alturas, y la NS 133, que es la norma que establece requisitos para el trabajo con botes, porque muchas veces en la toma de muestra la hacemos en botes o en lanchas, entonces es necesario tener y complementar este tipo de requisitos y de estándares para hacer una labor o una operación más segura o mitigar de alguna manera el riesgo o saber a qué riesgos estamos expuestos. A veces no mitigamos porque desconocemos los riesgos, porque aprendimos a hacer la tarea de una manera rutinaria y pues lo hacemos y aprendimos a convivir con el riesgo y con el peligro y simplemente lo actuamos. La NS 116 establece los requisitos mínimos de SST para el manejo
de explosivos. Ay, perdón. Vamos acá, no sé qué pasó. Vamos a ver si me lo abre en YouTube. Qué pena. ¿Me confirman, por favor? José García, maestro encargado de los Sí, ahí está trabajos en el perfecto. crucero 67660, y su ayudante Manuel Sánchez tienen la orden de colocar 2 cuadros hacia el frente de avance. Víctor Valle los apoya con el equipo trasladando la madera necesaria para el sostenimiento. García decide hacer un cachorreo para cuadrar los hastiales para el segundo cuadro. Después de cargarlos con 12 cartuchos de emulsión, coordinan la hora de detonación con los demás niveles para que todos los disparos salgan juntos a la hora de almuerzo. Por su parte, García y Sánchez evacúan la zona recorriendo toda la rampa 925 y colocando el letrero de advertencia de disparo. Cuando llegan a la conexión del nivel principal a unos 300 metros de la zona de disparo, se encuentran con Víctor Valle. Oye, ya me chequeaba, no vais a bajar. Ya, no te preocupes. ¿Ya se almorzó? Todavía. Vamos a almorzar, vamos. Ya, vamos. Como podíamos ver en el recibo, el almacenamiento de explosivos es muy, muy complejo y muy delicado. En el video veíamos una pequeña parte. Como observación adicional, la NS-116 no está en este momento actualizada, no tiene los requisitos todavía de lo que es sistema globalmente armonizado y el etiqueteo, bloqueo y la realización de la matriz de compatibilidad para el almacenamiento de los mismos. Pero en el libro Púrpura ustedes pueden ingresar y establecer cuáles son los estándares y los criterios que se deben aplicar para el tema de almacenamiento de explosivos. Entonces es importante saber que ustedes en esa parte pueden aplicar sistema globalmente armonizado y pueden recurrir a la NS-176 para la elaboración de las matrices de compatibilidad. La NS-117 establece los requisitos mínimos para el manejo de gases comprimidos. En este manejo de gases comprimidos vamos a tener en cuenta varias normas, entre las cuales están, cuando hablamos de gases comprimidos,
hablamos de todo tipo de cilindro que se encuentre cualquier gas acumulado o almacenado a alta presión. Eso básicamente es lo que es eh, el manejo de gases comprimidos. Entonces, dentro de esa actualización que se le hizo, están cuáles son las partes de un cilindro de alta presión para gases comprimidos, por qué es necesario tenerlo, qué es un cilindro, cuáles son las características de un cilindro, ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de cilindros. Ejemplo, los cilindros en que se viene almacenado el cloro como gas licuado, eso tiene una norma especial por la exigencia y la exposición que se tiene dentro de la empresa de acueducto. También se le incluyeron las obligaciones tanto de la empresa. ¿Qué hacemos, Dani? ¿Qué pasó? Pues que hay 3 motos porque Juancho no. Por favor, cierra el micrófono. Gracias. Frente a las obligaciones de la empresa y de los trabajadores. No se incluyeron los requisitos para contratistas ni para proveedores en este manejo porque están inmersos en la NS 176, que es la norma que establece los estándares y criterios para el tema de sistema globalmente armonizado de manera general. De acá también tenemos los peligros relacionados con el uso de los cilindros, la identificación y rotulación de acuerdo con sistema globalmente armonizado. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es o cómo son las características del almacenamiento y estándar de cilindros? Aquí también aplica la matriz de compatibilidad que dice que no debemos tener cilindros mezclados, por ejemplo, con bultos de algún tipo de sustancia química, sales, etcétera, que se utilicen, por ejemplo, en el proceso de potabilización del agua. El almacenamiento de los cilindros tiene unos requisitos y unos estándares especiales, así como es el transporte. Entonces, transporte de cilindros no aplica el tema de la cartilla púrpura o libro púrpura o el estándar de sistema globalmente armonizado. Es necesario recurrir al decreto 4741 para el transporte de sustancias químicas peligrosas. También establecemos la manipulación de los cilindros, cuáles son los dispositivos de prevención, cómo se da el manejo de cilindros vacíos, porque el hecho que un cilindro ya no tenga un gas dentro de sí, sino que el gas ya ha sido utilizado, sigue siendo un peligro y sigue siendo un riesgo para el uso o el tratamiento de los mismos. También establecemos los requisitos de los cilindros utilizados en procesos de oxicorte y soldadura, que básicamente son cilindros de oxígeno, de gas metano también. Entonces es importante saber cómo tiene que mantener los cilindros. En días pasados observé estaban haciendo unos arreglos en la empresa de acueducto y yo vi que los cilindros primero no los tenían asegurados, eso se llama asegurados, y la norma dice que tienen que estar asegurados en un carrito especial con unas llantas especiales para evitar los golpes y movimientos bruscos frente al cilindro, y al día siguiente ya los vi asegurados, pero los vi asegurados al poste. El poste donde estaba asegurado, en la parte de arriba, tiene no sé el nombre técnico, básicamente es un receptor de energía y hay muchos cables ahí. Entonces, yo decía, ¿en qué momento este cilindro está mal asegurado, se dispara y tumba todo esto y genera una tragedia? Entonces, generalmente cuando se hace la aplicación de la norma de seguridad, debe cumplirse con la norma, con el estándar como está. ¿Por qué? Hace poco estuve en unos cursos de actualización en materia de reglamentación técnica de la OSA específicamente y de ANSI-Z, que es el que maneja todo el tema, sobre todo de certificaciones de tema de alturas. Y entonces nos decían, usted copia el estándar completo. Entonces yo decía, no, uno casi nunca lo copia completo, uno copia el pedacito que cree que está bien. Y decían, no, cuando usted copie un estándar de seguridad, tiene que copiar el estándar completo, porque si usted quita parte del estándar, deja de ser el estándar.
y un estándar ya está aprobado porque ya se ha hecho todos los estudios y se ha implementado de esa manera. Entonces, por decir algo, yo digo, asegure el cilindro, ¿cierto? El estándar está incompleto porque el cilindro debe ir asegurado a un carrito con llantas y con cadenas, no a un poste, ejemplo, ¿sí? Entonces, los estándares están para cumplirlos y para aplicarlos de la manera como nos lo establecen las, digamos, las empresas que son o las entidades mejor que establecen criterios en temas de SST. Entonces es importante siempre cumplir el estándar completo y tenerlo en cuenta, porque si yo le digo, asegure el cilindro, usted me dice, sí, yo lo tenía asegurado con cadenas, sí, ahí al poste, pero yo no fui específica en decir cómo debía ser asegurado ese cilindro. Entonces es importante siempre cumplir con el estándar completo y no copiar estándares de acuerdo a la percepción que tiene uno o copiarlo o aplicarlo de manera inadecuada. También en la actualización a casi todas las normas se le incluyó algo que es supremamente importante, que es el tema de emergencias y contingencias desde el punto de vista de lo que es el tema de NFPA 10, que es el Código de Seguridad Humana, y desde lo que se establece en Sistema Comando Incidente, que se ve reflejado en las normas a través de los procedimientos operativos normalizados, que van a que atención a incidente a persona, no a materiales, no a estructura. Sistema comando incidente va direccionado a la atención a persona. Sí, incidente a persona. Y SST se encarga de el incidente a persona. Entonces es importante tener en cuenta ahí, ejemplo, cuáles son los kits de atención a emergencia, cómo se debe manipular un cilindro, establecer el kit, cómo se debe insertar, cómo se debe aplicar, en qué momento. Es importante tener ese tipo de capacitación y prevención desde el punto de vista de manejo de diferentes tipos de cilindros. En uno de los numerales, específicamente en el 412, están las características de lo que es un cilindro. Nosotros, es más, aprendemos a convivir con el cilindro, ejemplo, cuando en casa tenemos bebés que tienen que estar con oxígeno, ese es un tipo de cilindro, no tiene una exposición mayor, pero hay unos peligros inmersos en el uso del mismo. Cuando tenemos algún familiar que está utilizando los cilindros ya grandes de oxígeno, ese tipo tiene representa ese tipo de cilindro unos temas de seguridad que son importantes conocer, no solamente desde la parte laboral, sino también desde nuestra parte personal. Entonces, la norma me establece cuál es el tipo de cilindro, cuáles son las válvulas, ejemplo. Entonces, si el tipo, ejemplo, yo voy a instalar un kit tipo A, el kit lo que hace es prevenir que el gas que está ahí se salga o previene que el gas por algún tipo de golpe del cilindro explote, ¿sí? Entonces el kit lo que hace es mitigar ese daño. Entonces, por ejemplo, el kit me dice, retire el gorro e inserte en tal parte en la válvula, pero si yo no tengo idea cómo funciona ni cómo es un cilindro, pues obviamente no lo voy a poder aplicar. Entonces es necesario conocer esa parte de los cilindros, ya sea por algo, mire, familiar o algo laboral. Es supremamente importante a veces tener un conocimiento para poder hacer una verdadera implementación o mitigación. La norma está construida en un lenguaje entendible, en un lenguaje que no es muy técnico, que se puede leer y entender para poder adquirir el conocimiento y sobre todo poderlo aplicar. Eso es lo más importante, aplicar el conocimiento. También tenemos la identificación y rotulado, es decir, la etiqueta, qué es lo que se utiliza, cuál es la designación que se usa, cómo se establece la etiqueta para el tema de cilindros. Es muy importante conocerlo porque ahí sabemos también qué tipo de gas se está manejando y podemos saber qué tan viejo es el cilindro. Eso tiene también una importancia, ¿no? Hay cilindros que ya están, que deben estar fuera ya de circulación porque su vida útil ya pasó. Entonces es importante tener en cuenta eso.
Acá tenemos, en la norma se establece cuáles son los criterios de lo que corresponde a sistema globalmente armonizado y que ya no está presente en la norma, es decir, ya no podemos ver cilindros con normatividad NFPA o el rombo de seguridad que se conocía, que tenía 4 colores, ¿sí? Blanco, azul, rojo y amarillo. Ya no se utiliza eso, se utiliza el sistema globalmente armonizado. Es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Para qué? Para poder saber al menos qué gas estamos, frente a qué gas estamos, cuál es el tipo de riesgo, cuál es conocer la hoja de seguridad que se implementa para ese tipo de cilindros. Bueno, frente a eso, entonces ahora vamos a tomar otra norma que es la NS 121, que son los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para el manejo de sistemas de seguridad en máquinas y herramientas. Primero que todo, vamos a diferenciar qué es una máquina herramienta y qué es una herramienta. Una herramienta es todo aquel accesorio, perdón, que yo utilizo y que se extiende a mi brazo. Es decir, un alicate, un destornillador, un martillo. Eso es una herramienta. ¿Qué es una máquina herramienta? Son aquellas máquinas que hacen ciertos procesos que reemplazan la mano de obra, pero que tienen unos puntos álgidos. ¿De qué? De atrapamiento. Eso es lo que debemos tener en cuenta. En el tema de control de máquinas y herramientas, hay algo que es muy importante que son los resguardos. ¿Qué es o cómo funciona un resguardo? Un resguardo funciona como una barrera que impide el ingreso de algunas partes del cuerpo, especialmente las manos, donde la máquina está funcionando o donde la máquina tenga puntos de ¿qué? De atrapamiento, de fuerza o de partes móviles que pueden aplastar, retirar, amputar, atrapar, ya sea la orejita, la mano, un dedo. Entonces es importante conocer la máquina en el momento que se está trabajando y establecer si tiene o no tiene esos resguardos o esas barreras que impide, básicamente lo que impide es que entre alguna parte del cuerpo, haga contacto con la máquina y pues obviamente sufra la lesión, el daño o la amputación. Eso es lo que genera, el principal daño que genera una máquina y es a lo que debemos tener puntos de atención en el manejo de las máquinas. Hay máquinas que están alimentadas con diferentes tipos de energía, ya sea hidráulica, mecánica, a presión, eléctrica. Entonces, ¿cuál es el punto? Incluso hay máquinas todavía que funcionan de forma manual, pero tienen una energía acumulada, ¿cierto? Por la fuerza que se les suministra. Entonces, es importante determinar protocolos de actuación y conocer la máquina e impedir el acceso a personas que no están autorizadas para estar cerca de la máquina. La máquina siempre debe tener una línea amarilla, que es una línea de seguridad,
No es para que la máquina se vea más bonita, es para que nadie ingrese después de esa línea de seguridad, excepto ¿quién? El operador. Cuando ustedes vayan a un taller y observen esa línea amarilla alrededor de la máquina, quiere decir que usted no puede pasar de esa línea amarilla y menos tratar de participar dentro del proceso. Los principales peligros que tenemos en este uso de estas máquinas son peligros mecánicos y peligros no mecánicos. Entonces, como les decía y les informaba, básicamente los mecánicos son los que funcionan manualmente y son ¿qué? Solamente cosas de rotación, ¿sí? Cosas de rotación que producen obviamente accidentes materializados en básicamente es aplastamiento o amputación de algún miembro o alguna parte del cuerpo. Y los peligros no mecánicos son aquellas máquinas, funciona igual, pero tiene un antecedente que están alimentados con algún tipo de energía que hace que la máquina sea mucho más rápida, es decir, el daño y la lesión es más fácil, más rápido y más grande. La afectación. La norma establece cuáles son los criterios para el manejo de las obligaciones frente al riesgo que tiene la empresa de acueducto y esta norma combina o se debe leer con otras dos normas que es la NS 178, que es la norma SST para labores con energías peligrosas, y la NS 179, que es la norma que establece los requisitos de SST para trabajos en caliente. ¿Qué son trabajos en caliente? Son aquellos trabajos que en su proceso me generan chispa. Eso es trabajo en caliente, algo que me genera chispa. Entonces tenemos ahí la soldadura, el oxicorte, la pulidora. Ese proceso me genera ¿qué? Chispa. Y la NS 178, que son las energías peligrosas, son todas aquellas energías que alimentan un equipo o una máquina y que yo debo establecer algún tipo de control. Como bien lo veíamos en el video, hay una parte donde el Napo, se llama el muchacho de la gorrita azul, él va y revisa y hay un candado puesto, ¿cierto? Él verifica que hay un candado puesto y entonces él dice que puede operar. Pero resulta que eso se llama el sistema de etiqueteo y bloqueo que está establecido dentro de la NS 178 como control para las energías peligrosas y en la NS 109 que es el tema de riesgo eléctrico para la empresa de acueducto. Cuando yo voy a hacer un mantenimiento, obligatoriamente yo debo poner mi candado. Cada operador debe poner su candado y tener una tarjeta de identificación. ¿Por qué? Porque como ustedes vieron en el video, el señor termina su reparación, él sale y ¿qué hace? Retira su candado, como no hay más candados, él dice, nadie más está haciendo algún tipo de mantenimiento y activa la máquina. Al activar la máquina, ¿qué hace? Le produce una lesión, un daño a la otra persona que estaba laborando y finalmente él le dice que no puso su candado y él lo tenía en el bolsillo. Entonces ese protocolo es un protocolo que necesita ser implementado en la empresa de acueducto como mecanismo de control para la prevención de accidentes y lesiones en máquinas, herramientas, cuando se hagan labores, todo tipo de labores donde estén relacionados energías peligrosas o energías específicamente de riesgo eléctrico para mitigar algún tipo de daño o lesión. Es una obligación de la empresa y una obligación de los trabajadores en que estén o que manejen riesgo eléctrico o energías peligrosas para mantenimientos, realizar los diferentes tipos de bloqueo y etiqueteo. Este etiqueteo es diferente al proceso de etiqueteo del sistema globalmente armonizado. Cuando yo hablo de etiqueteo en riesgo químico en sistema globalmente armonizado, estoy hablando simplemente de una etiqueta que lleva, de acuerdo a lo que está consignado en el sistema globalmente armonizado, me dice y me identifica qué tipo de sustancia es y cuáles son los cuidados que debo tener en esta sustancia. Cuando hablo del etiqueteo y bloqueo en temas de energías peligrosas, estoy hablando de una etiqueta, ¿sí? Es una fichita donde está la foto del trabajador, algunos datos del trabajador, en qué área está el trabajador y qué tipo de operaciones o mantenimiento hace el trabajador. Son diferentes.
Aquí tenemos las obligaciones también en esta norma de los trabajadores. Entonces, dentro de las principales obligaciones que tienen los trabajadores frente al uso, mantenimiento de máquinas, herramientas, está el bloqueo y el etiquetado. Para el operario directamente de la máquina debe tener como primera medida de atención a emergencias, de seguridad, debe tener algo que se llama el punto o el botón de parada. Es decir, si pasó un accidente, el trabajador tenga la opción de que de oprimir ese botón y que la máquina automáticamente pare, o que otro trabajador cercano vea que está pasando, sucediendo un accidente, active el botón de parada y la máquina inmediatamente se detenga. Aparte de la máquina tener el sistema de resguardo, debe tener el botón de parada, que eso es importantísimo que las máquinas lo tengan. Y hay que evaluarlas, revisarlas, cuáles tienen, cuáles no tienen, y si no, hacer las respectivas solicitudes. ¿Para qué? Para que se active este tipo de protecciones frente a las máquinas. También encontramos las obligaciones de los contratistas. Es decir, los contratistas deben cumplir con todo lo establecido en la norma de seguridad, no solamente en la parte que establece la empresa de acueducto. Aquí hay que tener en cuenta unas cosas, que el hecho que yo no cumpla la norma acueducto no quiere decir que yo no vaya a cumplir la legal. Son dos cosas diferentes. Lo que pasa es que la norma de acueducto le dice al contratista, oiga, yo ya he hecho un levantamiento y un análisis de todos los peligros que yo tengo acá, y si usted utiliza máquinas, herramientas acá, debe tener en cuenta esto. Pero adicional, usted tiene que tener su matriz de requisitos legales y verificar de acuerdo a su proceso cuáles son mis obligaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta. No quiere decir que hay unos estándares que de pronto dentro de la empresa de acueductos son más altos, es otra cosa, pero nunca van a estar esos estándares por debajo del estándar legal. Eso es importantísimo que todos los supervisores de contrato lo tengan claro. El hecho que no cumplan con una norma de la ANS que tenga establecido no quiere decir que no van a cumplir con la norma legal. Primero que todo está la norma legal. Si usted cumple con la norma ANS de acueducto, por injerencia está cumpliendo con la norma legal, pero habrán unas cosas que están, o que, por ejemplo, como les decía en este momento, la ANS 116 no se encuentra actualizada. Al no estar actualizada, pues hay muchas cosas del sistema globalmente armonizado que no se tienen conceptualizadas ahí, pero que la norma legal sí la tiene y el libro púrpura lo tiene. Entonces, debo cumplirlo. No me limita, la ANS y las normas técnicas de acueducto no me limita a hacer el cumplimiento legal. Eso es algo que debemos tener en cuenta, sobre todo en el manejo de contratistas, porque hay contratistas que dicen, oiga, no, pero es que eso no estaba en la ANS. No. El ANS 141, que es la norma que establece los criterios controles para contratistas, dice muy claramente que el hecho que usted cumpla con la ANS de acueducto no deja de cumplir con la norma legal. Ahora, en SST no aplica como otras normas del sistema del acueducto. ¿Qué quiero decir con eso? Si usted firmó un contrato bajo una norma y esa norma en materia de SST fue actualizada o salió una norma legal que es muy superior en estándares, usted la debe empezar a aplicar a partir de la vigencia legal de la misma. No quiere decir que si yo firmé y estaba vigente una versión anterior de una norma SST, yo no voy a cumplir con los nuevos estándares. No. En SST no aplica así. La norma entró en vigencia, la norma se aplica en cualquier momento de ejecución del proyecto, del contrato, de la obra, etcétera, de la actividad, de lo que esté haciendo. La norma legal, ejemplo, alturas empezó a regir a partir del 26 de agosto, ya debe estar con los nuevos estándares. Ya el procedimiento, el programa, los controles, la compra, sobre todo la compra de elementos de protección personal, ya sea colectiva o integral o de equipos, debe estar ya bajo el estándar
de la nueva resolución 4272 del 2021. Es inmediatamente, ya tiene que iniciar apenas entre en vigor. Bueno, la norma 121, a veces queremos hacer o establecer cuáles son los guardas de seguridad, pero no tenemos completamente o no tenemos noción o no tenemos una guía para hacer la compra de las mismas. Entonces ahí la norma establece cuáles son, de acuerdo a los tipos de herramienta que se utilizan, ya sea la norma internacional o la norma nacional, y dónde aplica y cómo se debería aplicar. De igual manera, establece los criterios para hacer la selección y la compra de los resguardos que se deben implementar en las máquinas herramientas. Finalmente, establece cuáles son los requisitos generales para establecer algún tipo de resguardo. Aquí es importante tener en cuenta una cosa, de acuerdo a la tecnología y a los cambios que se han dado, algunas máquinas ya no vienen diseñadas para establecer resguardos de acuerdo a la normatividad que se tiene o al diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseño tiene que ser único para esa máquina si yo evalúo la necesidad de implementar algún tipo de resguardo. Y debe mandarse a hacer y hacerle las pruebas de fuerza, de cálculo que se necesiten para poder hacer la instalación de las mismas. Y se debe tener obviamente unos requisitos. Desde que cumpla esos requisitos, pues ya no tendríamos problema. La resolución que rige desde la parte legal es una resolución muy antigua, pero que es muy buena y que está vigente, que es la resolución 2400 del 79, que dice cómo se tiene que hacer y trae unos recomendaciones, observaciones y exigencias muy buenas frente al tema de manejo de operación segura de las máquinas herramientas. Esto es importante tenerla en cuenta, que así usted la vea un poquito viejita, es muy buena y establece unos controles maravillosos y es la columna vertebral de las resoluciones en materia de SST a nivel de Colombia. Por otra parte, es necesario tener en cuenta cuando se haga este tipo de actualización, inclusión de resguardos, tener en cuenta la norma NS 108, que es la que establece los requisitos para herramientas manuales. Es importante, ¿por qué? Porque hay que establecer unos criterios de inspección y de retiro, de manejo y de mantenimiento frente a la máquina herramienta. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. También establece y trae esta norma, trae algo que se le incluyó, que son las prácticas seguras de operación. Entonces, esto me establece algo que en seguridad se llama análisis preliminares de riesgo o análisis de riesgo por oficio. Esta parte de la norma, las prácticas seguras, establecen unas guías para la aplicación de aquellas metodologías o mecanismos de trabajo. Frente a máquinas, herramientas, si hay que generar o no generar permisos de trabajo, no está establecido como una actividad de alto riesgo, pensaría uno que no, pero, ahí hay un pero, dependiendo del tipo de alimentación de la máquina y el trabajo a operar y las horas de operación, podría establecerse un tema de permiso de trabajo o más bien un sistema de bloqueo y etiquetado frente al tema de manejo de la máquina herramienta. Ya eso lo tendrían que evaluar dentro del procedimiento o proceso que lleven a cabo dentro de la aplicación de las diferentes normas. Lo más importante que usted debe tener en cuenta en el manejo de las máquinas herramientas es los elementos de protección personal, la señalización, que los criterios de señalización están en la NS 181, de acuerdo a los requisitos mínimos de seguridad y salud en el trabajo para señalización industrial, y también está la disposición, digamos, final de todos estos requisitos, cómo deben ser desde el punto de vista de señalización industrial, orden y aseo. Bueno, ahora vamos a analizar la NS 129, que es una de las normas más importantes que tiene la empresa de acueducto. ¿Para qué? Para el manejo seguro del cloro.
Esta es una actividad que se hace de manera rutinaria en la empresa de acueducto. Entonces vamos a observar. El cloro contenido en botellones, vagones, o camiones cisterna, o depósitos fijos, es un gas licuado a presión. La temperatura de este gas licuado es baja, pero no lo suficientemente baja como para que sea apreciable cuando se toca el exterior del depósito que lo contiene. A mayor presión, los líquidos hierven a una temperatura más alta. A menor presión, los líquidos hierven a menor temperatura. Esto es el por qué el agua hierve a menor temperatura a mayor altura. A mayor altura, la presión atmosférica es menor, por lo que el punto de ebullición es menor. Si se produce una perforación en un depósito de cloro, el cloro contenido se liberará al exterior. Al principio, el cloro se fugará rápidamente. Como la fuga de cloro se produce en un depósito presurizado, el gas contenido irá igualando su presión con la atmosférica. Una vez el nivel del líquido contenido llegue al punto de fuga, se iniciará el proceso de autorrefrigeración. Esta refrigeración es el resultado de la fuga a alta velocidad del cloro. El cloro se enfriará por debajo de su punto de ebullición para equilibrar su estado a esta bajada de presión. Se vuelve más frío porque ya no está bajo presión en el interior de un depósito cerrado. Debido a la baja temperatura del cloro que aún permanece en el depósito, se formará una capa de escarcha visible en el exterior del depósito, en la línea de la fase líquida, que suele ser el nivel por debajo de la perforación. Cuando esto ocurra, la velocidad de la fuga disminuirá significativamente. Debe tener en cuenta que el depósito todavía puede contener una cantidad considerable de cloro líquido en su interior. Cualquier fuente de calor, como el agua, o agitación, como el desplazamiento del depósito a un lugar seguro, puede hacer que el cloro líquido restante se vaporice y aumente la fuga de cloro en fase vapor. El cloro contenido en El manejo del cloro es una de las, digamos, situaciones más complejas que pueda haber para el manejo de una emergencia, especialmente en las plantas, ¿no? Por eso en las plantas tenemos muchísimos controles establecidos para poder hacer este respectivo manejo de una forma más pronta y actuar de acuerdo a lo establecido de la normatividad e impedir una afectación a la comunidad. Entonces, aquí les estoy mostrando dónde se encuentra la NS 129 en el componente. Ustedes entran a la parte de consultas, buscan herramientas, sistema de información de normalización. Espérame que ya se me cayó la página. Entran a consulta, buscar, entonces, por ejemplo, vamos a buscar la 129, que es la norma de cloro. Ahí aparece la norma de cloro. Ustedes pueden ingresar, analizar en esta parte, entonces, cómo está constituida la norma. Tiene unas generalidades, tiene todo el tema de estabilidad en competencias, para qué se utiliza, para el tema de almacenamiento y para la matriz de compatibilidad de acuerdo a lo que establece el sistema globalmente armonizado. Luego viene la parte de los contenedores de cloro. La empresa Acueducta maneja cilindros de 68 kilogramos que aplicaría para este tema, aplicaría la NS 117, pero para el tema de los contenedores aplica esta norma, la 129, que es un contenedor que era el que estábamos viendo en el video. Establece las obligaciones de la empresa, de los trabajadores, de los contratistas, y establece cómo sistema globalmente armonizado aplica para el tema de cloro, cuál es la afectación, cuáles serían las etiquetas que le aplican, cuáles son las palabras y frases de peligro que se utilizan, cómo se hace la recepción y la manipulación y el izaje de los contenedores que son de una manera especial, lo mismo de los cilindros, cómo se hace la instalación, las conexiones, las buenas prácticas, cómo es el almacenamiento de estos, cómo es el transporte de cloro. Como bien le decía, no aplica transporte de sistema globalmente armonizado. Cuáles son los efectos a la salud, y finalmente tiene la norma
¿cuál es el tema de emergencias? ¿Cómo se debe evitar? El cloro es altamente peligroso por el tema de ¿qué? De inhalación. Es un gas que produce daños tanto en vías respiratorias altas como bajas, entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se debe actuar en el caso de un escape accidental? ¿Cuáles son los tipos de fuga y cuál es la guía de respuesta de acuerdo al GREC? ¿Qué es el GREC? Es un libro naranjita que se utiliza ¿para qué? Para hacer el adecuado tratamiento de una emergencia cuando hay involucrados algún tipo de gases o sustancias químicas que son peligrosas. Este es el tipo, esta es la norma de cloro que aplica para todas las plantas de tratamiento donde se esté manejando cloro. Si alguno quiere entrar y revisar, mirar algún detalle, profundizar en algo, entonces ahí la encuentra. Lo mismo funciona con la norma de gases comprimidos que estábamos mirando, la NS 117. Usted entra acá a requisitos y en requisitos se encuentra toda, digamos, la actuación, cómo se encuentra, cómo se está. Bueno, ok, ahí hubo algo importante que se me pasó informarles. En el tema de la NS 129 tiene un anexo. El anexo está comprendido o está basado mejor en lo que es el tema de los kits. ¿Qué son los kits en la norma de la 129? Entonces, los kits de emergencias para el manejo de cloro, hay dos tipos de kit. Uno es tipo A y el otro es tipo B. Entonces, el tipo B está direccionado, bueno, entonces ustedes van a decir que es un kit de emergencia. Un kit de emergencia para el tratamiento de los cilindros de cloro es una serie de llaves, eh, de cadenas que se instalan para evitar la fuga o la explosión del cilindro, y generalmente se instala ¿dónde? En la válvula. Entonces ahí están los tipos, cómo se hace el desarrollo, cómo se hace la instalación del kit. Este es para cilindro, el tipo A es para cilindro, el tipo B, es para el contenedor. Entonces ahí está, es una manera de que ustedes sepan qué es o cómo se atiende una emergencia, en donde, si hay una fuga o algún tipo de cilindro de cloro o contenedor que sufrió algún tipo de, mire, estos son los contenedores que eran los que estábamos viendo y acá está cómo se hace la instalación del kit, cómo funciona. Esto es del Instituto de Cloro y está cruzado con Sistema Comando Incidente Atención a Persona. Eso es de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Ese kit de emergencia tipo A también aplica para otros tipos de cilindros. Funciona de la misma manera, que son los que están establecidos en la NS 117. En la 116, entonces le decía que esa norma está en este momento, tiene algunas observaciones que están obsoletas, pero aplica el tema del sistema globalmente armonizado. Entonces, por ese lado se le da cumplimiento al tema de la 116. Con relación a la norma 115, que es la de toma de muestras, sí es una norma que está actualizada bajo parámetros de la NS, perdón, de la NT, para muestreo, que tiene establecida el ICONTE, que es la ISO 5667 en todas sus partes. Entonces, esa norma está estructurada bajo esa norma y bajo lo que es sistema comando incidente, sistema globalmente armonizado. Y la 114, que es la norma que establece todos los temas de
de manejo, control de sistemas que tienen que ver equipos y maquinarias está actualizada y cumple con los estándares y parámetros de la nueva guía metodológica para la elaboración de planes estratégicos de seguridad vial de manera local y de manera empresarial. Bueno, ahora sí, los invito a que hagamos la apropiación del conocimiento, pero antes quisiera entrar si tenemos algunas preguntas o hay algún tipo de duda o observación. Entonces estoy atenta a las mismas. Por el momento no hay mensajes en el chat. En la sala de preguntas y respuestas tampoco veo algún mensaje. Si desean participar, los invitamos a levantar la mano y los estaremos viendo por medio de Teams. Por el momento no hay ninguna mano levantada. No hay mensajes. ¿Deseas presentar algo más? No, yo quería dejar tiempo era para preguntas que casi siempre salían muchas preguntas en este tema, pero veo que no hay muchas preguntas hoy. No sé si alguno quiere que profundicemos en alguna norma o de una vez pasemos a hacer la apropiación del conocimiento. Pido el apoyo y la colaboración para diligenciar la encuesta. Es muy sencilla, es muy rápida. Entonces, está en el chat. Por favor, si pueden ingresar y la diligencia. Parece que todos están muy concentraditos diligenciando la apropiación del conocimiento. Esperamos que sea así. Entonces, si no hay preguntas, no hay inquietudes frente al tema, agradecemos nuevamente su participación en estos eventos de socialización de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Los invitamos a darle un fuerte aplauso a la profesional Marisol Ortega y recuerden que para el próximo martes están invitados a una siguiente sesión. Muchísimas gracias. Agradeciéndoles la compañía y el acompañamiento, de igual manera la invitación para la próxima sesión. Vamos a tener otras normas de SST y pues nada, gracias por su asistencia. Muy amables, buen día, buena tarde.